La idea del paisaje como infraestructura, ahora intentaré, es algo que a nosotros nos tiene, digamos, emocionados y obsesionados, y es esta idea de que el urbanismo se tiene que transformar, digamos, tiene que incorporar técnicas, sensibilidades y conocimientos del paisaje, o sea, entendiendo el paisaje como esa disciplina que es capaz de lidiar, digamos, con sistemas vivos. Lo de la naturaleza intento evitarlo, pero para que no porque hay naturalezas medioambientales y no medioambientales, humanas. Pero bueno, sistemas vivos y entendemos que ese paisaje, ese urbanismo transformado en paisaje, después tiene que también ser capaz de resolver temas infraestructurales y dar servicios verdes y de otro tipo. No vengo aquí a intentar convencerles, vengo a compartir con unos colegas, digamos, en qué andamos. Y ensayos desde el sur, pues ahora se lo cuento. Lo que aquí... lo que voy a sacar hoy está generado en el entorno de dos organizaciones. Digamos, estamos en esto intentando transformar nuestra práctica en una biotecnología, aún torpemente. Estamos aún, como llaman los tecnólogos, en el producto mínimo viable. No sé si viable, pero mínimo. Y en un momento dado nos dimos cuenta que en este momento de cambio no podíamos lidiar solo con una organización, que es una oficina profesional en el que siempre nos movemos por iniciativa de otros. Así somos los arquitectos y probablemente es lo que peor llevamos, ¿no? Que no nos hacen nunca las preguntas que tienen que hacernos ni los encargos que tienen que hacernos, ¿no? Somos una profesión que se moviliza por la iniciativa de otros. Y nosotros entendíamos, y después es una profesión que ha hecho del proyecto, o sea, de esa cosa tan pesada, tan en el tiempo, en los recursos, tan sometida a incertidumbres, su única manera de lidiar. Y nosotros en un momento dado nos dimos cuenta que bueno, no estábamos cómodos. Había muchas preguntas, había muchas reflexiones, había muchas iniciativas que no tenían cabida, muchos amigos, incluso gente con la que teníamos ganas de hablar y colaborar, y no había manera de hacerlo en el marco de una oficina profesional perfectamente organizada, con unos equipos, su director, su project manager, su jefe, bueno, todo, ¿no? Y entonces montamos el Instituto 20 Grados, que es en estos momentos una asociación sin ánimo de lucro, canaria, y que probablemente se transforme en una fundación en breve, y que se dedica es una aceleradora de aquellos asuntos que nosotros creemos que solo desde la práctica profesional no es posible hacer, y si se puede hacer lleva tal tiempo que vamos a llegar tarde, y por lo tanto, bueno, pues esto es lo comparto porque seguramente, pues estamos cerrando acuerdos con instituciones, y incluso con universidades. Bueno, que es una postal, ¿no? Es un sitio. Ginés, que es la primera vez que viene a Tenerife, que hasta en Lanzarote, pues a lo mejor le pueden venir en estas postales. Que es una postal, es digamos una imagen que representa aquel sitio que es más representativa. Bueno, yo quería compartir con ustedes algunas postales, ¿no? Bueno, la primera es esta. Estos son los dos sures que existen en el planeta. Para el norte solo existe un sur, pero de hecho existen tres sures, los dos subtrópicos y el trópico, digamos, pero ahí tienen los dos subtrópicos. Ese norte que nos ha construido este sur, nos ha construido el modelo turístico, para ellos ha construido la modernidad, para ese norte hemos sido siempre el sur un proyecto incompleto, imperfecto de modernidad. Hemos sido un proyecto incompleto de individualismo, con este rollito de las familias, de la comunidad. Hemos sido un proyecto incompleto, imperfecto, tecnológico, y es en estos momentos, y es quien ha construido, digamos, el siglo XX, y el siglo XX que nos ha construido. Nosotros estamos en estos momentos pero ese sur, esos dos sures,
concentran la mayor parte de la biodiversidad del planeta, concentra 3.000 horas de luz solar anual, con lo cual concentra casi toda la energía potencial solar del planeta. Es probablemente el siglo que dejamos, ese siglo industrial, y este siglo nuevo que viene, que sería el siglo postindustrial o ecológico, probablemente se produzca ahí. Y para nosotros ese es, digamos, cuando Raquel comentaba el nivel, ¿dónde estamos concentrados? Estamos concentrados en eso. O sea, no trabajamos en Burgos, no trabajamos en Islandia, por ejemplo, un tema que ha salido últimamente con unos colaboradores. O sea, estamos empeñados en entender esa condición, en entender no solo Canarias, sino Canarias como centro de esa condición. Como broma, Ginés es la periferia, viene de la periferia, ¿no? de esa condición, y Canarias es el centro. Y creo que independientemente de los retos que tenemos en Canarias, que ahora citaré algunos, creo que se puede transformar, o al menos así nosotros lo estamos desarrollando, con todas nuestras, digamos, desajustes, lo estamos transformando en un laboratorio. Bueno, y esto es Canarias, segunda postal, ¿no? Llevamos demasiado. Yo creo que las postales nos las mandamos a nosotros mismos, y es para entender dónde estamos, ¿no? No vaya a ser que nos creamos que la Catedral de Santa Ana en Las Palmas representa Canarias, sino que es esta, o al menos son las postales que nos mandamos a nosotros mismos, ¿no? Es un territorio con 500 endemismos. La península ibérica tiene toda la península 1000. Pero sobre ese mismo territorio tenemos unos problemas, unos fenómenos de habitación, unos fenómenos económicos como el turismo, que nos hace que tengamos más pernoctaciones turísticas año que el mismo París y que el mismo Barcelona. O sea que Canarias, ese territorio fragmentado con 500 endemismos, frágil, con una naturaleza espectacular, gestiona diariamente o anualmente 150 noches de hotel, 150 piscinitas, 150 cenas románticas y sus correspondientes residuos. O sea, resolver, digamos, esta ecuación es probablemente donde esté la Canarias del futuro. Y tendremos que discutir entre todos si vamos a poder resolverlo, porque es en mi opinión. Bueno, esto es básicamente, nos han construido una idea de que el turismo, nuestra economía no tenía chimeneas, pero si uno empieza a entrar ecosistémicamente al fenómeno, se da cuenta que todo un turista consume 400 litros de agua diaria y, por ejemplo, en el caso de Gran Canaria y de Tenerife, toda ese agua está desalada emitiendo CO2. Cada turista que vemos es una chimenea. Y es eso otro, y eso tiene mucho que ver con nuestra profesión. Y ahora, o al menos así nosotros lo entendemos. Siento que las postales sean tan poco sexys, pero lo son, lo son. Bueno, esto es un plano del Departamento de Paisajismo de la Universidad de Pensilvania, en la que detecta lo que ellos llaman 33 hotspots del planeta, en donde se dan dos circunstancias. Bueno, esta es la cuarta postal, ¿no? Se dan dos circunstancias: alta diversidad y valor de la biodiversidad y de la naturaleza, y procesos de urbanización en tal calibre que están poniendo en peligro ese ecosistema. Canarias es uno de ellos. Para mí esto es una portada de periódico, pero debe ser que estamos en otra, ¿no? Y no lo digo como problema, entiéndanme, creo que es ahí donde esto está marcando nuestra agenda. Bueno, ¿y qué les voy a contar, no?
En el fondo ya está ocurriendo. Tener una isla 9 horas, creo, no sé cuántas, fuera, digamos, colapsada en el sistema energético, o tener, esto se puede extrapolar al Mediterráneo, tener un sistema urbanístico incapaz de gestionar su propio metabolismo y seguir construyendo con externalidades que no son más que los vertidos, porque la naturaleza es capaz de filtrar y de depurar, lo que no es capaz es de hacerlo en estas cantidades. Bueno, pues aquí estamos, esto es real, y creo que esto tiene que movilizar a esta profesión, y en mi opinión, si no la quiere movilizar, vamos a tener que rehacer digamos, la manera en la que operamos, que no vengo yo a contarles cómo, porque lucho todos los días por, digamos, intuirlo, pero que vengo a trasladarles un poco, a compartir en qué andamos, ¿no? Bueno, y para esto hace falta, alguien diría, ya alguien habrá pensado, no, es que hace falta un pensamiento, yo le llamo turboecológico, y aparte del nombre tiene su base. Vamos a ver, la ecología, y este es uno de los temas que tenemos que resolver ya en Canarias, la ecología clásica funcionaba en el mundo de la naturaleza. Entonces la ecología siempre se ha preocupado de la esfera de lo natural, protegerla. El problema es que eso está bien hasta el año 73-77, en el que la esfera de lo social coge tal calibre que ya es ingestionable, que al mundo de lo ecológico... bueno, mis respetos si hay algún ecologista, porque ustedes estaban, digamos... defendiendo estos valores, y yo no había aún leído un libro de ecología, o sea que no se lea esto como una crítica, sino como un avanzar. Por eso la ecología nunca le interesa el urbanismo, ni las ciudades. Es curioso, ¿no? Porque siempre han vivido en el mundo de lo natural. El problema es lo que pasa que si nos vamos para atrás, en los 70 aparece este libro que ha sido, y esta, digamos, teoría de la ecología, que consideraba que la ecología se construía en la intersección entre sociedad y naturaleza. Que la ecología se construye, que la ecología es la solución de esta ecuación con, digamos, dos vectores, y que es en esa intersección donde hay que construir la ecología. Yo creo que tenemos el andamiaje, y creo que es ahí donde se tiene que colocar esta disciplina, en construir esa ecuación en el que sociedad, bueno, ya no digo ¿qué es el antropoceno? El antropoceno no es más que la esfera de lo social ha crecido hasta tal nivel que hace ya inoperativo cualquier lucha por la naturaleza. Siendo deseable, no es suficiente. O sea que en esta era del antropoceno, y yo creo que en Canarias vivimos en el antropoceno antes de que incluso se hiciera un concepto popular, es ahí en medio donde nosotros, digamos, estamos intentando trabajar, y esto es un poco lo que reverbera cuando en el título el paisaje como infraestructura. El paisaje tiene que ser una infraestructura que resuelva, digamos, ese encuentro. La pregunta que se pueden estar haciendo alguien es si esa infraestructura es el equivalente a un cable eléctrico en un edificio que se pone y no genera edificio o arquitectura. Nosotros en lo que estamos es que el mundo del urbanismo, lo voy a decir así un poco, no sé si se puede agenciar, no sé, estoy traduciendo un poco pero se puede agenciar de esta ambición y de estas lógicas para construir, digamos, nuevos, lo que es parte de nuestra condición, que es el espacio, las geometrías, los materiales, las escalas, porque si no, el paisaje podría ser infraestructura, pero la disciplina no agenciarse en sus propios en sus propias acciones disciplinares, a lo que nos dedicamos, a construir espacios, paisajes, etcétera, y nosotros entendemos que sí, que todo esto se puede agenciar y podemos generar, no solo resolver un problema, sino construir disciplina.
Bueno, esto es básicamente cuando uno empieza a trabajar ahí en medio, se le abre todo el dominio de los sistemas, todas las teorías de los sistemas vivos. Entre otras cosas, quédense solo con que no hay residuo. Llevamos todos los sistemas naturales, como saben, el residuo de un componente es el alimento del otro, o los comunes, que ahora comentaremos, o bueno, empezar a entender esa realidad no solo como un sistema vivo, sino entenderse uno mismo como un biotecnólogo, como una persona que, digamos, con las capacidades para trabajar esto. Este es el urbanismo de la izquierda que llevamos construyendo y que construimos sistemas lineales, construimos con externalidades y el gran reto es construir, digamos, metabolismos cerrados capaces de reciclarse a sí mismo y no generar residuo. Bueno, este diagrama tiene truco, es un diagrama en el que habla del mundo industrial, el de la izquierda, en el que la economía lo domina todo, que les voy a contar, en el que domina la esfera de lo social, de lo humano, de la biosfera y de la energía y la materia. Todo queda supeditado a esa economía que va generando externalidades en las otras esferas. Y esta es el diagrama de lo que se llama bioeconomía, en donde la esfera económica ya no puede generar externalidades porque está sometida a los ciclos de lo humano, la biosfera y energía y materia. Y aquí viene la primera pregunta, y yo no tengo respuesta o tengo la mía personal, pero ¿qué estamos celebrando hoy? ¿Qué urbanismo? ¿Hoy es el día del urbanismo de cuál? ¿De aquel o de este? Yo creo que este colegio que ha tomado esta iniciativa que uno celebra, ¿esa iniciativa es para consolidar ese urbanismo o para construir este otro? Yo creo que nos toca ya empezar a hacernos estas preguntas y pensar qué estamos hoy celebrando. No vaya a ser que unos estén celebrando una cosa y otros estemos celebrando la contraria. Entonces, lo mejor es como aclararse. Porque hoy en día sabemos cuál es, lo hemos comentado en las previas, ¿no? Bueno, y esta es la madre del cordero, ¿no? Los sistemas vivos, no voy a cansarles, los sistemas vivos, nosotros funcionamos, en estos momentos todo el urbanismo, todas nuestras islas, todos nuestros están montados con un sistema central. Ese sistema central, léanlo en todos los niveles, energético, lo que acabamos de ver, desde la toma de decisiones, la participación, la gobernanza, la gestión de los residuos, ya ha colapsado porque no es capaz un sistema centralizado aguantar, y sobre todo con una disciplina a su servicio, la nuestra, es capaz de aguantar lo que tenemos entre manos, que son un poco las postales que les he mostrado. Ha colapsado. No está en la prensa porque no puede estarlo, pero el sistema y se evita todo lo que puede hasta que nos quedamos sin luz 9 horas. Pero el sistema está absolutamente colapsado y lo que ahora vamos es a sistemas distribuidos, y léanlo en cualquier clave, pero quédense con dos. Cada punto ya tiene que autogestionarse, ya no hay un centro que te resuelve los residuos, que te da la energía, que te da la información, sino que cada punto tiene que autogestionarse, tiene que gestionar su energía, tiene que gestionar su información. Los procesos de participación están ligados. Digo, a mí me pilla, yo no sé nada de participación, pero es que mi mujer sabe mucho, ¿no? Y entonces algo se me queda. Los procesos de participación no están ligados solo a, digamos que sí, a un avance de la democracia, que está bien, y incluso ciertos aspectos morales. Está también ligado, es una cuestión de supervivencia, de construcción de este modelo distribuido. Yo antes, este es, digamos, lo que para mí debería, digamos, dirigir cualquier reformulación de la disciplina. Llegado a este punto, créanme que por las mañanas nos dedicamos a hacer proyectos, pero es que creo que esto lo quería compartir con ustedes, ¿no?
Bueno, Jeremy Rifkin empieza este libro, es la infraestructura estúpido, y lo cuenta todo. Cuenta el sistema distribuido, cuenta que cualquier punto del territorio va a generar su propia energía, su propia información, va a gestionar sus residuos, va a hacerlo todo, y que la participación va a ser absolutamente crítica. De manera que cuando aquellos que hablan de la participación, como no esos perroflautas que les ha dado ahora algunos políticos amigos míos, hablan de eso, ¿no? Entonces, bueno, he comprado 30 libros de estos para dárselo. Bueno, y ahora esto es parte del destrozo que he hecho. Voy a enseñarles unas cuantas reflexiones que han surgido en dos proyectos. Bueno, esto es la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, es en una antigua cantera. Básicamente la estrategia era intentar reconstruir, hacer del paisaje una infraestructura, intentar reconstruir los corredores ecológicos de manera que la misma ladera pudiera, digamos, el proyecto pudiera conectar con el propio barranco. Que no que fuera sostenible, hoy se ha comentado, sino que fuera regenerativo, que es otro de las intervenciones de esa biotecnología. La biotecnología no solo intenta no hacer mal, sino intenta salir de donde esté, habiendo mejorado la condición. ¿Qué significa eso? Habiendo mejorado la calidad de vida, la biodiversidad, la calidad del aire, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese es el reto en el que está esta profesión, ¿no? Bueno, esto es el proyecto que me interesa poco contarles, pero tiene 3 campos, una brutalidad, pero voy a lo que toca. Bueno, háganse la idea de que hay 3 campos, un edificio intermedio, porque ahora utiliza, y un muro ecológico, que es este que ven aquí debajo, pegado al barranco, ¿no? Bueno, lo bonito de la crisis es que nos ha venido a contar la estética del siglo ecológico, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto a los políticos decir que estaban saliendo matojos en las carreteras y que eso era poco cuidadoso? ¿Qué hemos hecho en ese siglo industrial? A base de acabar con la vida, a base de inyectar dinero y CO2. Pero la condición normal de una calle es esa, porque es donde se acumula y a mí me gusta, no sé a ustedes, ¿no? Bueno, es que ese es el nuevo territorio en el que vamos a trabajar, ese es el nuevo paisaje en el que, porque los señores de carreteras ya no, felizmente, ya no tienen dinero, o hay el dinero que hay, a lo mejor hay que dedicarlo a cosas más interesantes para mantener esas carreteras limpias, que eran a base, digamos, de CO2. Bueno, el proyecto trabaja esta condición y que no solo el proyecto, sino a partir de ahora, esto lo aprendimos un poco en el proyecto, somos unos fanáticos de que nuestros paseos, carreteras sean peludas, ¿no? O sea, hagan, digamos, apología del bajo mantenimiento, de las humedades, etcétera. Bueno, este es un poco, ven la imagen, el proyecto no tiene ningún tipo de rejilla, sino son los jardines tratados con geotextiles y con sistemas de drenaje sostenible, los que los 70.000 metros de la ciudad deportiva captan el agua, ahora después hablaré de eso, y la almacena. El agua es como alguno, a lo mejor, que no creo que haya alguien tan mayor, pero como esos mayores que consideraban el agua un recurso y no un residuo, ¿no? Perdón, me lo he saltado. Bueno, y eso hay que construirlo, ¿no? No voy a entrar, pero es unas tecnologías que se llaman sistemas de drenaje sostenible y que a partir de, digamos, de evitar la idea del canalón, etcétera, y hacer micro acumulaciones o incluso filtraciones, como ahora les explicaré, pues íbamos controlando dónde había humedades y, por ejemplo, dónde replicábamos la humedad necesaria para que una palmera se dé. O sea, íbamos replicando el estado de los sistemas naturales, como saben, pues donde hay una palmera hay humedad. Pues vamos a plantar una palmera donde o haya humedad o repliquemos el sistema de humedad. Bueno, la segunda, esto lo estaba hablando ahora con Araceli, es el muro de contención. La normativa canaria nos obliga a muretes de 2 metros retranqueados con un ángulo de 45 metros y esto generaba, nosotros nos habíamos impuesto no consumir ni agua ni cemento.
Bueno, la crisis fue de tal calibre en el que nosotros introdujimos la tecnología que por primera vez se trabajaba en Canarias, que era la del muro ecológico, y no existía en la normativa. La tensión entre la normativa y la pobre funcionaria, que es amiga, cumpliendo una barbaridad, que es que todos los taludes tienen que estar ataluzados, y nosotros con nuestro rollito sin agua, sin hormigón, sin residuo, pues generó una tensión que solo pudo el Consejo Insular de Aguas, a los cuales se lo agradezco, que nos sacaran de eso, porque dijeron que era como su jurisdicción y que ellos sí que aceptaban, digamos, estas tecnologías. A partir de los 6 meses, el Consejo Insular de Aguas en todo Canarias recomienda los muros ecológicos. Y funcionan de esta manera, son tierra compactada y con la misma tierra del propio canto, pues vamos generando contenciones de hasta 25 metros. Una de las cosas que este mundo te introduce es que todo lo ecológico te introduce en lo gordo, lo grueso, ¿no? Todo es grueso en el mundo de la ecología, ¿no? Acostumbrados y educados en el acero, pues nos costaba, y en el hormigón nos costaba tremendamente acostumbrarnos a este tipo de contenciones, ¿no? No hubo ni consumo de agua, ni consumo de hormigón, ni tierras, ni el proyecto de paisajismo. En esta idea de poco a poco irnos transformando en biourbanistas, en biotecnólogos, el proyecto de paisaje, que no está aquí, lo visó el Jardín Canario. Fue la primera vez que el Jardín Canario, como no puede ser de otra manera, pues visa un proyecto porque nos empeñamos y garantizó que todo lo que estábamos haciendo, de hecho corrigió varios temas, estaba apostando por la biodiversidad, etcétera. Este asunto tiene, los que sean padres, les voy a contar una anécdota, empezaron a salir plantas no nativas, y vino el Jardín Canario corriendo, lo llamé y les dije, oye, es que aún no hemos hecho la plantación porque el vivero no lo... Y me dicen, Juan, riega con agua clara, porque cuando riegues la planta canaria sale y la invasora desaparece. Yo creo que es una metáfora preciosa para la educación, ¿no? Darles agüita clara a los niños y nada más, o sea, nada mejorado, ¿no? Bueno, y esta es otra vez esta especie de ecología que se construye, ¿no? Tuvimos que aprender a construir muros ecológicos, el ingeniero suizo, bueno, un follón de narices. Pero ahí está el muro, ¿no? Lo dibujamos de todas las maneras, mejoramos algunos aspectos para que pudiera sembrarse flora autóctona, etcétera, ¿no? Esto es una imagen en donde todo lo que hay es un muro de contención de 25 metros de alto, y hasta qué punto pues lo que hay son las piedras que había, obviamente en gaviones sin agua ni hormigón, de nuevo, y bueno, en eso estábamos. Vivimos el Jardín Canario. Cuando yo llegué allí me dijeron, pero Juan, somos el Jardín Canario, y es que ellos viven en ese sistema centralizado, como si fuera el Jardín Canario no hubiera Jardín Canario. Es que todos somos Jardín Canarios, cualquier acción, hasta la maceta que pones en tu despacho, eres Jardín Canario, porque si vamos a un sistema distribuido, todos somos Jardín Canarios, ¿no? Eso me sirvió para convencerles. Y en estos momentos hemos firmado un convenio entre la Unión Deportiva y el Jardín Canario para que supervisen la creación de viveros. Todos ustedes conocerán que la partida de jardinería en la jardinería industrial viene al final y casi nunca hay dinero, pero el problema de esta jardinería, que es local, hay que generar viveros desde el primer día. Bueno, eso no hubo manera, y ahora estamos haciendo los viveros una vez, porque es que hasta invierte la manera en que la partida de jardinería aparece en la unidad. Estás haciendo demoliciones y ya estás montando los viveros de plantas autóctonas para poderlos... Este es otro ejemplo que se lo cuento con vergüenza, pero también con... el paisajista, teníamos al principio puestas las palmeras en hilera, y me dice, Juan, las palmeras no se ponen en hilera. Los arquitectos tenéis una manía de confundir la palmera con farolas.
Y me explicó por qué que había que ponerlas en piña, en grupitos. En piñas, que es una palabra tan bonita, en piñitas. Porque así las palmeras evolucionan, su genética evoluciona compitiendo unas con otras. Por eso en el campo siempre nos encontramos esas piñitas, unas más grandes que otras, que además estéticamente es precioso, ¿no? Bueno, este es un ejemplo más de cómo esa mirada, digamos, biotecnológica es capaz no solo de resolver un problema, digamos, de las palmeras canarias y hacerlas evolucionar, sino que estéticamente se puede agenciar incluso por la propia disciplina. Y entonces generamos unas barriguitas en donde se generaban unas humedades porque el sistema perdía agua, las cajas en vez de le poníamos solo el geotextil, perdía agua, generaba una humedad, replicábamos la humedad y aparecían las piñitas de palmeras compitiendo y sabiendo que dentro de 30 años pues habremos contribuido a la evolución de la especie, ¿no? Bueno, este es de nuevo el detalle, como esa con las cajas que concentran el agua y ahora las verán, tuvimos que montar la división de una empresa para que pusiera las cajas, porque nadie sabía lo que eran sistemas de drenaje sostenible y menos traerlos. O sea que tuve que convencer a otro amigo para que montara una división en su empresa de sistemas urbanos de drenaje sostenible. Bueno, esta era un poco la imagen. Esas son las barriguitas con las palmeras en piña y que replican humedales, o sea, el sistema de recolección de agua de la ciudad deportiva pierde agua, almacena y pierde agua en esos puntos. Y bueno, hay otra historia del campo de fútbol con estos sistemas, pero no voy a pasarlo. Y que va rodeando el campo y un campo de fútbol consume 7 litros de agua metro día, y nadie nos había obligado a tratarla, a recuperarla, porque parece ser que el que nos dio la licencia, como no puede ser de otra manera, mirando el papelito que tiene, pues de esto, pues no. Bueno, pues hay todo un sistema, digamos, que la primera vez que se aplica en un campo de fútbol, que genera un humedal, digamos, a 35 centímetros por tensión superficial, a 35 centímetros de la parte de arriba del campo, de manera que las hierbas crecen 35 centímetros. O sea, la hierba va buscando la última gota, ¿no? Esto que era teoría y que a mí lo había leído y de estos sistemas y había visto que se había aplicado en Australia, la sorpresa fue cuando los propios jardineros me dijeron que de verdad funcionaba, lo cual me entró un sudor frío porque hicieron un sacabocaos, digamos, y vieron que la raíz estaba llegando hasta ese punto. No me imagino si no hubiera funcionado, ¿no? Pero que fue una satisfacción. Bueno, estos son los sistemas, estas rejas. Bueno, no podemos seguir teniendo estudios de residuos en el que su máxima ambición es llevarlo a vertedero autorizado. O sea, claro, o sea, vamos a acabar, digamos, inundados. Bueno, toda la ciudad deportiva teníamos, esta fue otra guerra con el redactor del plan de residuos en el que le exigimos que el residuo era cero. O si no éramos tan buenos, el residuo fuera, pero que eso de traslado a vertedero autorizado, eso era implanteable. De manera que incluso desde estas instituciones, desde estas reuniones, yo creo que nosotros mismos tenemos que empezar a apretar, porque no hay vertedero para tanto. Pero otro de los ejemplos es hasta qué punto estas lógicas generan sus estéticas, ¿no? No digo que sean buenas o malas, ¿no? Este es el edificio, incluso el muro ecológico incorporado ahora otra vez al edificio, y hasta qué punto empeñarse en hacer un graderío sin hormigón ni agua y solo con las tecnologías de gaviones o de muro ecológico, lo que ven marrón será verde, en cuanto vayamos plantando las plantitas que vamos recogiendo en el vivero. Hasta qué punto la disciplina puede agenciar de nuevo todas estas ambiciones de residuo cero, y que todo lo que iba saliendo se iba midiendo, y se iba colocando y se iban dando soluciones para que no saliera nada. Solo les doy un dato que lo saben todos ustedes mejor que yo. Cuando hacemos una excavación, el 50% del precio de metro cúbico de excavación es traslado a vertedero.
O sea, es tremendo. O sea, hemos hecho una economía del residuo. No les digo nada cuando alguien ve un plano en el que demuestra que no hay residuo. En la empresa constructora, que con un camión de 16 años y un camionero casi jubilado es capaz de generar el 50% de una partida importante en la obra, ¿no? Bueno, y la estética, claro, había que meter piedras por todos lados, ¿no? Y muros ecológicos por todos lados. Y entonces empieza a aparecer que todo es lo mismo, ¿no? Da igual la arquitectura, todo es paisaje, todo es infraestructura. Bueno, este es lo que acaban de ver es el edificio de vestuarios y de nuevo esta idea de ir a la arquitectura como un biotecnólogo, ¿no? Entonces sometimos que el edificio era ese corredor ecológico, reconstruía y que si dentro había un vestuario, pues había un vestuario, si no sé. Y entonces ese fue un poco el objeto, ¿no? Ven en la ladera. El edificio está aún sin acabar, pero la ladera y cómo reconstruye el propio edificio el corredor ecológico para que mis lagartos, mis conejillos y tal, pues vayan pasando de la ladera al otro lado, porque está todo, al ser una cantera, está todo cortado, ¿no? Este es un poco el render. De todo lo que ven, lo naranja es arquitectura y lo de arriba es ese corredor ecológico que conecta, y es lo que están viendo aquí. Falta toda la vegetación de arriba y el muro ecológico irle plantando, pero lo que están viendo no es un edificio, es un corredor ecológico, es una infraestructura verde donde se duchan un equipo de fútbol. Bueno, estos son tabaibas, que las estamos recogiendo y las estamos plantando porque el edificio, en definitiva, es un gran macetero. Incluso ahora vamos a plantar las que van allá arriba, ¿no? las del jardín de arriba. Bueno, y es verdad que alguien me podrá decir, pero Juan, hay una tradición del paisajismo no solo infraestructural, sino también simbólico. Por supuesto, ¿no? Y esta idea de dejarse inundar por las plantas, diseñar que seamos inundados y colonizados, pues hay una parte de simbolismo. Alguien me dirá, pero Juan, ¿eso es infraestructural? No, pero a lo mejor para nuestro sistema nervioso y cultural también es infraestructural, pero asumo que también incorporamos todo este tipo incluso una palmera que había protegida, que intentaron tirar, y que el edificio se echa para atrás para dejar testimonio que si a alguien se le ocurre cargarse esa palmera, allí había una palmera. O sea, el edificio hace de archivo y de que haya ahí una palmera protegida, y ándense con cuidado con tocarlo, ¿no? Imagínense, digamos, trayendo los encofrados curvos y el cliente, no el cliente, porque el cliente era fantástico, pero algunos explicando qué era ese derroche, ¿no? Para simbolizar, o sea, para remarcar que ahí hay una palmera, ¿no? Yo creo mucho en esta componente, como les he dicho, infraestructural del paisaje, pero también simbólica o estratégica. Bueno, estos son las permeabilidades, que nadie nos las ha pedido. Tenemos una administración que es capaz de discutirte 10 centímetros, pero no es capaz de discutirme cuánto de permeable y cuánto estamos contribuyendo a los acuíferos. Nadie. Bueno, y este tema está casi acabado, y esta obsesión de que cada vez que sellábamos el suelo, pues compensábamos con otro tipo de jardinería. Este es el edificio que ocupa 1.500 metros cuadrados y tiene 1.500 a la singapureña, ¿no? Ocupa la parcela, o sea, el suelo que ocupa la huella del edificio ocupa 1.500 y tiene 1.500 metros cuadrados de jardines en fachada y en cubierta. O sea que compensa, aunque biológicamente no es lo mismo, porque no es lo mismo un suelo que un jardín, pero compensa allí donde ocupa, ¿no? Este es un poco la imagen. Falta todas las plantas, esos son jardineras, lo que ven en las ventanas. Bueno, falta porque no se puede plantar, porque se tuvo que haber construido el vivero hace 2 años, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos?
voy a pasar esto rápidamente y voy al final, no pasa nada. Este es otro proyecto que estamos haciendo de planificación. Estamos trabajando para la Reserva de la Biosfera. Para mí, creo que en Canarias no nos hemos tomado en serio lo que es una reserva. Una reserva es eso que estamos intentando y que necesitamos ser ahora. O sea, un programa que ya en el 74 promovía encuentros orgánicos entre hombre y naturaleza, y para mí es el cliente perfecto. Es con el cliente con el que no tengo que hablar de nada, de estas cosas, o sea, no comparto ambiciones. E incluso hay veces que demasiadas, ¿no? Confían demasiado en que sepamos. Bueno, voy a la idea de pasear las ciudades, ¿no? Hasta qué punto solo ves ciertas cosas. Cuando la idea de la movilidad, no hay plan de movilidad si no hay esta discusión. Primero, ¿quién va a tener prioridad? Segundo, ¿vamos en la calle es de los coches o es un espacio? Y tres, ¿cuánto cuesta cada vez que a usted se le ocurre poner una rotonda? ¿Y cuánto cuesta cada vez que a mí se me ocurre poner un paseo peatonal? Que no es lo mismo. O sea, no lo que cuesta la obra, sino lo que la sociedad paga en impuestos por hacer esto. Esto es el principio de un plan de movilidad y esto es un tema que estamos hablando. Esta es la movilidad que se invierte en Arrecife. Voy a ir rápido. Este es el fracaso de nuestra profesión, ¿no? A la izquierda el campo, lo rural, esa gente que nosotros llamamos poco educada, que ha sido capaz de hacer de la conservación del agua y de la relación con el medio puro arte, ¿no? Y a la derecha nosotros. Incapaces de gestionar y producir. Nosotros, me refiero a todos, incluido, digamos, incapaces de, bueno, siendo tan virgueros que hacemos que una ciudad árida se inunde 2 veces al año. Y eso pasó a partir, yo lo tengo, como Charles Jenks mapea el principio y el final de la modernidad y la posmodernidad, pues hay un principio y es el día que se abre la desaladora en el 64, todo esto lo estoy documentando. El agua en Lanzarote pasa de ser un recurso escaso y limitado y caro a ser un residuo que se puede malgastar. A partir de ahí la ciudad se inunda. Bueno, estos son trazos que hemos ido recuperando de lo que llamamos las escorrentías, pero voy a otro lado. La ciudad está en guerra con el agua y hemos reconstruido esos caminos del agua y los hemos transformado en infraestructuras de drenaje. De nuevo, la infraestructura agenciada por el paisajismo y transformada, digamos, en nuevo orden de la ciudad de Arrecife, acostumbrada a estos anillos, digamos, típicos de las ciudades de costa que se van desarrollando por circunvalaciones, son al final 4 bulevares que recorren transversalmente la ciudad, unen barrios, los conectan con el mar, con el frente marítimo y además funcionan de sistema de drenaje, no dejan el agua, no llevan el agua al mar. Porque ¿qué hemos hecho? O sea, tenemos un sistema de urbanización en el que llueve aquí, y echamos ese agua, lo metemos en un tubo carísimo, la echamos al mar. Cuando necesitamos regar los jardincitos que hay aquí, la desalamos, emitimos CO2, la bombeamos, la metemos en un tubo carísimo que además, para regar con la misma gota que cayó justo al lado de donde estaba esa flor. Este es el sistema de ineficiencia en el cual hemos construido toda la urbanización y por la que yo estoy convencido que las ciudades hay que rediseñarlas. Y yo diría que hay que reconstruirlas, porque son máquinas de ineficiencia y este es un ejemplo de cómo los sistemas de drenaje sostenibles son capaces de replicar los sistemas naturales, que es dejar el agua donde cae, o bien almacenándola, toda la tradición de aljibes, o bien infiltrándola y rellenando los acuíferos. En Lanzarote no hay acuífero, no, te sorprenderá, pero en Lanzarote, al ser volcánico, no hay acuíferos. O sea, todo se va, no se sabe dónde. Y este es el plano en el que, paseando detectamos esas trazas de los caminos del agua y los reconstruimos. Este es el master plan, lo dejo aquí.
es muy bonito, ¿no?, el orden del agua, porque en la ciudad burguesa siempre se empieza por el frente marítimo, que es donde está la iglesia y tal, pero el agua te obliga a empezar por las periferias, porque el agua, y siempre nos lo dice la consultora, hay que resolverla en donde cae, de manera que son las periferias degradadas, aquellas que en nuestras fases de desarrollo de proyecto tienen es donde empezamos a proyectar. Bueno, empezamos a tener proyectos en el que arriba hay una cosa y abajo hay otro proyecto, hay un proyecto infraestructural, superficies porosas, parques que son depuradoras. Tengan en cuenta que en este barrio, cuando dicen que en Arrecife no llueve, en Arrecife llueve, entre comillas, 10 millones de... A ver, o sea, 10.000, 1 millón de litros diarios, ¿no? 10.000 por 1.000, por 100... 1 millón. En Arrecife llueve 1 millón de litros de agua diarios, que es el consumo del barrio, ¿no? ¿Por qué volverlo a desechar y no empezar a gestionarlo en ese modelo distribuido en el que todos somos depuradores, todos somos generadores de energía, de información y de autogestión, ¿no? Esto es un poco el esquema en cómo funciona. Bueno, hay momentos en el que hay que movilizar al instituto, ¿no? Sistemas de drenaje sostenible, un plan de saneamiento y pluviales que no reconoce ni la palabra, ¿no? Entonces, movilizamos al instituto, montamos un seminario con los técnicos del ayuntamiento, todos a aprender este tipo de... Y esto es un poco lo que montamos. Ahí a la mitad está Sara Perales, que es la mayor experta en temas de drenaje sostenible de España, ¿no? Forma parte, pero bueno, esto de los mejores, yo tampoco soy muy tal, pero una gran experta, y ahí la tenemos echándonos una mano en esto. Los procesos de participación, en el que les hacemos los mapas del tesoro y recorremos con ellos los caminos del agua para demostrarnos que hemos elegido un buen tal. El instituto se vuelve a movilizar y monta otro seminario, pero ya no en Lanzarote, en Las Palmas, sobre urbanismo y participación, pues nos estaban dando la lata algunos con la participación, y volvemos a movilizar esa aceleradora que es el instituto. Bueno, las biosquinas, que son una réplica de esquinas que funcionan esto voy a pasar porque ya... Bueno, momentos espectaculares que uno descubre cómo mariposarios, cuando uno recorre la ciudad, pasé 3... el encargo no lo hicieron y pedí empezar a los 3 meses y pasábamos, mi mujer y yo, viernes, sábado y domingo recorriendo Arrecife, salvado los momentos que hubo complicados, que te encuentras cosas raras, fue un espectáculo y descubrimos mariposarios en solares. Eso es un tipo haciendo un mariposario, ¿no? Qué energía, ¿no? O uno que se montó un horno de pan y o sea, cómo ser capaces de incorporar toda esa energía, toda esa iniciativa a nuestros proyectos. Bueno, ¿hasta qué punto el diseño es importante? Este es el mapeo en isocronas de 50 metros de la distancia de los cubos de reciclaje. Si está a más de 50 metros está demostrado que no se recicla y, por lo tanto, hay que empezar a diseñar, digamos, en términos de lo cualitativo, no de lo cualitativo. De nada me vale que haya 3.500 puestos de reciclaje en la ciudad de Arrecife si más del 50% están a más de 50 metros. Bueno, esta es la biosquina, que vuelve a ser un sistema de drenaje que incorpora incluso la posibilidad de que esta gente haga sus huertos y sus... Estas son algunas imágenes. El proceso de participación, la modularidad ligada de nuevo, agenciando la disciplina a la participación, hasta qué punto diseñar modularmente nos permite ir incluyendo iniciativas y cambiando. O sea, todos los proyectos en estos momentos los estamos desarrollando como con técnicas de modularidad. Después hemos descubierto que los sistemas vivos y todos los sistemas de evolución, la modularidad es un componente fundamental, ¿no? Y cómo pueden ellos ir eligiendo construir su propia esquina. Las plataformas cívicas, y ya acabo, en la que no se puede hacer nada, pero sí poner una barra de un bar o una terraza de un bar. Si le llamo plataforma cívica, pues ya puedo ponerlo, ¿no? Entonces estamos con los vecinos viendo la posibilidad de que cada 25 metros se puedan colocar esas plataformas cívicas, que unas veces son bares y otras veces son espacios de biorretención, jardines, etcétera.
Bueno, y esto es un poco lo que he intentado compartir con ustedes y con el ánimo un poco de contarles en qué andamos, cuáles son nuestras ambiciones. Y es esa idea, ¿no?, de que necesitamos que esta profesión es una profesión de la ecología y que la ecología, esto es Pierre Balaguer, que a lo mejor tú, Ginés, que es profesor en el GSD, ha escrito que es la idea del landscape as a infrastructure y la idea que la ecología es la nueva ingeniería, ¿no?, que la ecología se construye, y eso es, digamos, de manera modesta e imperfecta y con algunos pues sinsabores, lo que estamos intentando hacer, y la que bueno, no nos gusta estar solos, ¿no? Yo creo que este es el objetivo de esta reunión, y que nos encantaría pues poder tener colegas que estuvieran en lo mismo, con lo cual compartir, aprender, etcétera. Nada más, muchas gracias.